Tenemos el filtro primario, ya tenemos la bomba de transferencia, ya, y tenemos filtro secundario, ¿ok? Ya, esos son los componentes. Luego está la línea o los conductos, y luego están los inyectores, ya, estos son inyectores MEWI, ya, inyectores MEWI, inyectores accionados de forma, controlados de forma electrónica y accionados de forma mecánica, ya, estos inyectores necesitan un accionamiento mecánico. En breve voy a explicar cómo es ese accionamiento, ¿ok? O primero creo que voy a explicar el accionamiento, ¿ya? Cómo trabaja este inyector, ¿ok? Ya, primero vamos a ver cómo trabaja, ya. Entonces, tu inyector, tu inyector tiene el combustible, la bomba alimenta el inyector con combustible y este combustible está esperando, ¿no? A ser presurizado. Bien, acá en el inyector hay un émbolo, ¿ya? Vamos a encontrar un émbolo y ese émbolo es el que va a presurizar el diésel, ¿ya? Va a presurizar el diésel, ¿ya? ¿Ok? Internamente. Bueno, acá está el cuerpo del inyector, ahí también hay unos sellos, unos zorrines. Acá tenemos el slick o manguito, lo tenemos el solenoide, sus dos cables del solenoide, tornillo y tuerca de ajuste, acá lo tenemos, que es esta tuerquita, él se puede regular para poder dar esa inyección, esa fuerza de inyección, ¿ok? Eh, bueno, generalmente no se toca, en el caso de regularla se puede regular el procedimiento para eso. Hay un balancín, así como hay balancín para abrir las válvulas de admisión y escape, hay un balancín para accionar el émbolo del inyector. Luego acá hay un varilla de empuje, un lifter o levantador y el árbol de levas, ¿ya? El árbol de levas tiene sus levas que permite abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape, pero a su vez también hay levas que van a permitir subir y bajar el levantador o lifter y asimismo accionar el inyector, ¿ya? Entonces, por eso este inyector se llama MEWI, ¿ya? MEWI, que significa inyector unitario de control electrónico y accionamiento mecánico, ¿ya? Accionamiento mecánico. Esos son las siglas de MEWI. El accionamiento mecánico. Bien, cuando esta parte de la naricita, ahí de la leva, gira y empuja, ¿ya? Gira y empuja y levanta la varilla de empuje, levanta acá el balancín, acá levanta y acá el tornillo de ajuste que va hacia abajo, va a empujar, ¿ya? Va a empujar el émbolo y el combustible que está dentro atrapado se va a inyectar, pero eso va a pasar sí o sí cuando le llegue corriente acá, le llegue corriente y se energice. Este solenoide se energice. Cuando se energice este solenoide, ahí pues se va a presurizar el combustible, es decir, cuando se energice y a su vez tenemos accionamiento, esta naricita de la leva gira, empuja hacia arriba y acá el émbolo presiona y tenemos presurización, más tenemos que se energiza el solenoide, ahí, solo ahí, el diésel se va a inyectar, más o menos a unos 30.000 psi, ¿ok? Así funciona el sistema MEWI, ¿ya? ¿Ok? Ve acá, podemos ver algunas vistas. Acá está el inyector. Más adelante vemos la vista en corte. Este resorte que ves acá, ahí está ese resorte reposicionador del émbolo. Acá está el solenoide, sus dos cables. Ya, ahí podemos ver, mira. Ah, mira, y acá está la alimentación. Ya, fíjate que aquí, de este circuito, esta bomba va a succionar
Ahí está, mira. Funciona y envía el combustible, ¿no? Envía el combustible, ¿no? ¿Y dónde ingresa? En el motor acá, mira, aquí. Pasa por acá y entra acá, mira. Y acá va a, ingresa y va a llenar al inyector. Pues luego pasa al segundo, internamente vuelve a pasar al segundo inyector y así pues, ¿no? Lo alimenta, ya lo alimenta. ¿Ok? Y acá debe pasar dos cosas, el de energiza el solenoide y a ver accionamiento mecánico. ¿Ok? Aquí puede ver, acá están donde el combustible se va a presurizar. Ahí. Muy bien. Ok. Ya, entonces sabiendo esto, eh, alimenta el primer inyector, pues acá hay combustible esperando, pasa para el segundo, también lo alimenta, acá también lo alimenta, acá también lo alimenta y lo alimenta. Y cuando se alimenta todos los inyectores, ya, cuando alimenta todos los inyectores y el último inyector, pero la válvula reguladora del último, cuando la presión o el exceso de combustible que no utiliza va a regresar al tanque de combustible. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Allá de la bomba hacia los inyectores estamos hablando una presión de llega hasta los 100 psi más o menos, de los 60 a 100 psi. Acá está el valor, espera, por aquí está. Ah, entrada de combustible baja presión 60 psi. Y los máximos son 110 psi, es lo máximo. ¿Ya? Lo máximo es 160, pero lo normal entre 60, ¿no? Y lo máximo es 100. Lo de la válvula reguladora de presión que se encuentra en la misma bomba, ¿ya? O acá también limita más o menos 100 psi la presión máxima, pero lo normal es 60 psi, 70. ¿Ya? Es baja, es presión baja, ¿ya? Ok, muy bien. Listo. ¿Qué más? Eh, ya. Ya listo. Esta es la parte mecánica, ¿ya? La parte de alimentación. Luego está la parte mecánica de accionamiento, acá les expliqué. Es una vista en corte, ¿ya? A ver, vamos a ver acá la parte eléctrica. En la parte eléctrica vamos a encontrar diferentes sensores. Todos estos son sensores, le va a avisar a la computadora. Acá tenemos la SM, ¿ya? La SM, módulo de control electrónico del motor. ¿Ok? Tenemos en la parte de arriba acá sensores del crankshaft. ¿Ya? ¿Qué es el crankshaft, señores? ¿Mm? ¿Qué es el crankshaft? ¿Cigüeñal o árbol de levas? El crankshaft.
Este es el crankshaft, es del cigüeñal, ¿ya? Posición del cigüeñal. Este es cigüeñal, ¿ok? Hay un sensor que está apuntando un sensor de posición del crankshaft, del cigüeñal, y otro sensor de posición del crankshaft, que sería el árbol de levas, ¿ok? Ya en el sistema MEWI, ya en el sistema MEWI, un sensor apunta al crankshaft y otro al crankshaft, ¿ya? Son dos. Ya. En el sistema GEWI, ambos apuntan al árbol de leva, si no me equivoco, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Dice solenoid retardadores, acá hay un sensor de presión Voz. ¿Se acuerdan lo que era la presión voz? Eso lo expliqué ayer, ¿no? ¿Ah, muchachos? ¿Qué es voz? ¿Qué era voz? ¿Qué era la presión voz? ¿Se acuerdan? Pueden activar su audio si desean. ¿Qué era la presión voz? ¿Qué es la presión voz? La presión de refuerzo, ¿ya? Mira acá. Sensor de la presión de refuerzo. Profe, ¿cuál era la presión de refuerzo? Esta, pues, ¿no? Vamos a regresar acá. ¿Te acuerdas la presión voz? La presión de entrada del compresor hacia la múltiple admisión. Y esa presión se regulaba. Ya, esa es la presión voz. ¿Ya, muchachos? Esa es la presión de refuerzo. Luego hay un sensor que mide la presión atmosférica. Un sensor que mide la presión de aceite de motor, es importante. Sensor de presión de refrigerante de motor. Sensor de presión de temperatura de emisión. Sensor de temperatura del combustible. Sensor de temperatura de aire ambiental, ¿no? Del medio ambiente, que es opcional, dice. Sensor de nivel de refrigerante motor, ¿ok? Tenemos el sensor de pedal del acelerador, ¿ya? Todos estos sensores, todo esto le envía la información al J2, al J2 del SM, de la computadora. La computadora recibe esa señal del J2 al J2, ¿no? Acá vienen todos los chismosos, toda esa información. ¿Ok? Luego también tenemos switches, switch de retardador, switch tenemos switch de diferentes funciones, switch programables. Luego también hay solenoides o relé de ventilador y salida programable, ¿no? Todas estas entradas, toda esta información llega al SM del motor, ¿ya? Entonces, imagínate que estás pisando el pedal, ¿ya? Pisando el pedal y pisas el pedal. Ese sensor le dice a la computadora, ¿sabes qué? Aumenta las RPM del motor. Bien. Pero hay un sensor que mide la velocidad del motor, que sería el sensor de posición del crankshaft. Este mide esto, RPMs. Este le dice a la computadora cuánto es la velocidad real del motor. Ya, datos reales, dice RPMs reales, digamos, es de 1500, ¿no? 1500. Y este señor le dice cuánto es las RPM deseado. Digamos que sea 1800, ¿no? 1800. Porque pisé, aceleré. Entonces la computadora dice, ah, ya, según este sensor, la velocidad real es 1500 y el operador quiere mayor velocidad, las RPM deseadas son 1800. Entonces la computadora piensa, ah, ya, entonces debo subir a RPMs. Entonces, ¿qué hace la computadora? Para subir a RPMs, pregunta. La computadora va a energizar, bueno, energiza siempre los solenoides, ¿no? Pero si yo quiero inyectar mayor cantidad de combustible, opción A, la computadora le envía mayor corriente, ¿ya?
le envía mayor corriente a los solenoides. O opción B, la duración de la señal aumenta. Es decir, el tiempo que este solenoide se mantiene energizado aumenta. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora para que el inyector arroje mayor cantidad de combustible? ¿Le envía mayor corriente al solenoide o hace que la duración del tiempo que se mantiene energizado el solenoide sea mayor? ¿A o B? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿A o B? ¿A o B? A ver, al toque nomás. A ver qué dicen. ¿A o B? A, profe, A. La respuesta es la B. Duración de la señal aumenta. Ya, yo te voy a explicar por qué, ya, no te preocupes. Ya, te voy a explicar por qué. Pero la respuesta es la B. Para que inyecte mayor cantidad de combustible, se debe inyectar mayor cantidad, perdón, se debe la duración de la señal del, de la, el tiempo del que se energiza el solenoide debe ser mayor. Uno, porque este solenoide no es proporcional, ¿ya? Estos solenoides son solenoides on, off, ¿ya? Son solenoides on-off, no son solenoides proporcionales, ¿ya? Entonces, imagínate, pues, ¿no? Tú te vas a tu casa, al caño del baño, ya vas al baño, y abres el lavabo, ¿no? El donde se pillan los dientes, sale el agua, ¿no? Abres, yo quiero que se llenen pongo un depósito, un vaso, quiero que se llene más de la mitad. Normalmente se llena la mitad, pero quiero llenarlo más de la mitad. ¿Qué lo hago? Lo tengo más tiempo abierto, un ratito más, lo cierro, ¿no? Entonces se llenó más. Algo así. Sí, una analogía, sería así. Quiero que se inyecte mayor cantidad de combustible, se mantiene mayor tiempo energizado. Digamos que se mantuvo un milisegundo energizado y se inyectó una cantidad de combustible así, una cantidad de combustible así. Pero yo quiero que se inyecte mayor cantidad. Ahora 2 milisegundos, ¿no? Se inyecta más combustible. ¿Entiendes? Entonces es por el tiempo que dura la señal, más no por la cantidad de corriente. ¿Ya? Porque los solenoides son on-off, son solenoides que se pueden encender, bueno, se energizan o no se energizan, no tiene puntos medios, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí, ya se entiende. Ok, ya, así funciona. Ya sea para MEWI, ya sea para GEWI, ya sea para Common Rail, todos los solenoides de estos sistemas de inyección son on-off. La cantidad de combustible que se inyecta depende cuánto dura la señal, ¿ya? El tiempo que se mantiene energizado, ¿ok? Eso es para todos los sistemas de combustible electrónico, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto mira, eh, este sensor que mide la presión de aceite motor,
Mide que la presión de aceite motor es de 20 psi. Ya, la presión de aceite motor es baja. Entonces, esta información llega a la computadora, no, la presión de aceite es algo crítico. Entonces, lo que va a hacer es bajar la cantidad de combustible que se inyecta al motor para comenzar a derratearlo, es decir, bajar su potencia motor. De igual forma, también para tema de temperaturas, ¿no? Para tema de presiones, la computadora tiene su procedimiento de protección, ¿no? En, sí, en función a todas estas señales, ¿ya? En función a todas estas señales, ¿ya? La computadora va a saber cuánto es la cantidad de combustible a inyectar. Bien, estas señales, ¿no? Importantísimo también, importantísimo la señal de la posición del acelerador también. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá tienen preguntas? ¿Preguntas, dudas? Ok, pasamos. Muy bien. Ya esto lo expliqué. Trátame. Ya. Dice, a continuación se muestran algunos de los componentes electrónicos del motor relacionado al sistema de combustible. Tenemos el motor, el SM motor, y tenemos sensor de presión del pedal del acelerador, que es una señal de entrada, sensor de presión de combustible, sensor de temperatura de combustible y switch de presión diferencial de combustible. Este switch de presión diferencial de combustible ese se encuentra en los filtros, acá, aquí, ya en el filtro. Si este filtro está obstruido, bien, ya comienza a obstruirse, entonces va a haber una presión diferencial en ese filtro y esa información se va a la computadora, ¿ya? El switch de presión diferencial de combustible. Lo tenemos los seis solenoides de los inyectores. Los seis solenoides de los inyectores son el tipo on-off. Cada solenoide controla la cantidad de combustible entregado por cada inyector. Bien, la computadora es un ADENA 4E4 que tiene un J1 de 70 pines, que es este conector acá del lado derecho, y un J2 que es el izquierdo de 120 pines. ¿Ya? J2 de 120 pines. Muy bien. Esta computadora se comunica con otras computadoras a través del protocolo CDL, que es el CAC Data Link, y el protocolo universal J1939, que es el CAN Data Link. ¿Ya, señores? Muy bien. Ahora sí toca explicar cómo trabaja el inyector internamente. ¿Ya? Tengo que explicar cómo trabaja el inyector internamente. Ok, hasta acá hemos explicado la lógica, cómo trabaja, el accionamiento, pero internamente el inyector tengo que explicarlo aquí. Muy bien. Estas son las partes del inyector. Tengo la parte bueno, el solenoide, acá está, el conector de los dos cables, el cuerpo, acá internamente está el bobinado, ¿ya? El botador, el émbolo, acá está el resorte de recuperación. Este es el émbolo que baja por accionamiento mecánico y presuriza el combustible acá en la parte baja. Acá está el barrel o el espacio donde se pone el combustible. Bien, y acá está la conjunto de boquilla, donde está la válvula de aguja, el resorte. Esta válvula de aguja cuando sube por la presión, ahí se va a presurizar el combustible. ¿Ok? Y en la parte derecha tengo el cuerpo del solenoide con la válvula. Ya tenemos el solenoide. La armadura, esta armadura se va a mover hacia arriba cuando se energiza el solenoide, porque es un componente electromagnético. El resorte de la válvula Poppet y la válvula Poppet, que voy a explicar en breve. ¿Ya? Ok. Este inyector tiene cuatro etapas. La etapa de la preinyección, ¿ok? La etapa de la inyección principal, la etapa fin de la inyección y la etapa de llenado. Ya, la etapa de llenado. Muy bien, son cuatro etapas que voy a explicar. Ok, hablemos de la preinyección. Hablemos de la preinyección. Ya, inyección principal. Ok, ya.
Te dije yo que esta bomba envía flujo y alimenta los inyectores, ¿no? Acá vimos una vista donde pasa acá el combustible y alimenta los inyectores. ¿Ok? Los alimenta. Muy bien. Entonces, ese combustible normalmente ingresa por acá. Voy a dibujarlo a ver de este color. Ya. Este combustible ingresa por acá, mira. Por aquí. Ingresa por acá, pasa, viene por aquí, pasa por acá por la válvula Poppet, viene por aquí, pasa y llena toda esta parte. Llena aquí. Ya, llena acá. Bien, todo el barro. Lo llena, ¿bien? Ahora, hasta acá, ¿se entiende? Por acá ingresa, pasa por acá la válvula, tiene pase libre, viene y llena toda acá la parte del barril. ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Ya, bien. Ahora, mira, listo. Ahí está lleno. Cuando acá el árbol de levas, su leva del respectivo inyector comienza a moverse, esta naricita comienza a tocar el botador. Al comienza a tocar el botador, acá el levantador y el lister y la varilla de empuje se mueve hacia arriba, ¿verdad? Y esto baja. Y la tuerca y tornillo de ajuste comienzan a presurizar el, el, el émbolo internamente, hacia abajo, es decir, acá, aquí, ¿ya? Acá comienza a caer aquí. Ahí, ¿ok? El botador presiona el émbolo y el émbolo se va hacia abajo y presuriza el combustible, ¿ya? Presuriza el combustible o quiere presurizar el combustible que está abajo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, al presurizarlo, tal y como ve las flechas acá, ¿ya? Tal y como ve esa flecha acá, el combustible sale por acá. Sale y por donde vino se va. ¿Por qué? Porque el émbolo está bajando y lo está botando. Tiene pasería por acá, hay una abertura por esa válvula Popek, viene por acá y se va, ¿ya? No está presurizando nada, no se va a presurizar nada porque el combustible tiene un pase libre, tiene dónde irse. Aquí, hacemos un zoom, viene por acá, pasa por la ranura de la válvula Popek, viene por aquí y se va. Acá no está llegando, acá no hay presión de combustible, ¿por qué? Porque el combustible tiene una salida, tiene donde ir, ¿ya? Ok, pero ¿qué pasa? Bueno, hasta el momento tenemos solamente accionamiento mecánico. Pero por más que tengas accionamiento mecánico, no vas a tener presurización porque esta solenoide todavía no le llega corriente. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese accionamiento mecánico y le llega corriente al solenoide? Es decir, este solenoide se energiza. Ya, acá se energiza aquí. La computadora le mandó corriente. Cuando se energiza, cuando se energiza, bien, se crea aquí del abobinado, acá se crea un campo electromagnético, bien, y permite que la armadura, ese que está tocando ahorita, se pega y suba. Y con ello se lleva la armadura. Es decir, la válvula Popek se la lleva, ¿no? La armadura sube, se comienza la válvula Popek sube, y el combustible que estaba saliendo por acá y se estaba yendo por acá, ya no está que sale. ¿Por qué? Porque la válvula Popek subió y el combustible que se estaba yendo se queda acá nomás.
ahí, no puede irse, porque la válvula se energizó acá y la válvula subió y ya no hay pase. Y el pistón, el émbolo, sigue bajando. Entonces, este combustible que está acá, o lo que quedó de este combustible, quiere irse por acá, pero no hay salida. Entonces, como no hay salida y todo fluido cuando está sometido a presión o a una fuerza externa, comienza a elevar la presión, ¿no? Se comienza a elevar la presión acá, de toda esta zona, se eleva la presión, se eleva la presión, y cuando la presión comienza a llegar a 5000 psi, ya comienza a levantar la válvula de aguja y va a comenzar a inyectar, inyecta. Entonces, esta presión empuja acá y inyecta por la válvula de aguja. Ahí. Bien, entonces por eso yo les comenté, le dije, para que se inyecte combustible, debe haber dos cosas: accionamiento mecánico, presurización, ¿ya? Accionamiento mecánico y que el solenoide se energice. Si solamente tenemos accionamiento mecánico y no hay energización del solenoide, no va a haber inyección, porque el combustible por acá se va a escapar por la válvula, ¿ya? Acá, como se energizó, se movió la válvula hacia arriba, el combustible acá no tiene dónde ir. ¿Ok? Y ese combustible se va a inyectar. Bien. La presión de inyección es acá es grande. Estamos hablando de 15.000, 20.000, 25.000 PSI, hasta 30.000 PSI puede llegar de presurización. Es decir, la presión de inyección es muy diferente a la presión del combustible acá. Estamos hablando de la presión de inyección. ¿Ok? Se multiplica por el émbolo acá. El émbolo. Muy bien. Esa es la inyección principal. Y luego, el final de la inyección. Ya tenemos la etapa de final de la inyección, cuando eh, este solenoide que estaba energizado, ya, el solenoide estaba energizado, de pronto ya no energiza. La computadora le cortó, ya. Entonces, el tiempo que duró la energización de ese solenoide es la cantidad de combustible que se inyectó, porque mientras este solenoide se energiza, se inyecta mayor cantidad de combustible, pues, ¿no? Entonces, en el momento que acá corta, ya no hay energía, esta válvula sube otra vez, este émbolo sigue bajando, bien, sigue bajando y el combustible que acá no podía pasar y se creaba la presión y así puede inyectar, ahora ya tiene pase, se va, cae la presión, este resorte empuja, la válvula, la aguja cierra y ya no hay inyección. ¿Por qué? Porque ya no tenemos presurización del combustible. Bien, ese es el fin de la inyección. Entonces, por eso les comento yo que la cantidad de combustible a inyectar va a depender cuánto es el tiempo que dura este solenoide energizado. Bien, va a depender. Ok. Eso, cuando ya la presión de inyección acá, perdón, la presión de combustible acá llega a los 3.500 psi, se corta, se cierra. Y luego tenemos la etapa de llenado de la inyección, en el cual, cuando aquí, acá la naricita de la leva empujó. Mientras empujaba, se cumplía todo esto, ¿no? Comienza a bajar y ya. Y luego, cuando ya termina su etapa de la naricita de tocar, ahora le toca esta parte tocar y el lister baja. Al momento que baja, este resorte ya no tener fuerza, ya no hay fuerza hacia abajo, sino el resorte empuja hacia arriba y este émbolo sube, ya no baja, sube, porque ya la leva ya no está empujando al levantador. Entonces, al momento que sube, acá se crea un vacío y ese vacío permite succionar y el combustible vuelve a entrar. El combustible vuelve a entrar porque acá el émbolo está que sube y llena, pues, ¿no? Llena. Esa es la etapa de llenado, ¿ya? La etapa de llenado. Bien, hasta que vuelva a pasar, hasta que la leva vuelva, gire y otra vez la naricita vuelva a tocar para comenzar otra vez el ciclo, ¿no? El ciclo de preinyección, inyección, fin de la inyección y llenado.
Y la cantidad de combustible a inyectar depende cuánto tiempo se energiza el solenoide. Por eso le dije que estos solenoides son de tipo on-off y la cantidad de combustible depende de la duración de la señal. La respuesta era la B. Muy bien. Ok, señores. Preguntas, dudas, hasta acá. Una consulta. ¿El árbol de levas que acciona el tema del inyector también acciona el tema de las válvulas o es Sí, otro sí. árbol? Claro, es el mismo árbol de levas, pero tiene levas adicionales. El mismo árbol de levas, pero aparte de tener levas para accionar las válvulas, hay levas para accionar la varilla del inyector. Ay, 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 excelente. Si es así, estarán sincronizados al mismo tiempo con árbol de levas con el de balancines con el inyector. Eh, ¿O está mal, Inge? bueno, sus levas están sincronizadas para la inyección, pues, ¿no? Ah, claro. Sus levas, y el sensor de posición del árbol de levas, ellos están sincronizados. Pero ahí con las válvulas no tiene nada que ver. Esa parte. Ah, ya, ya, Inge, gracias. Ya, ok. Muy bien.